Arsène Zakarian apunta a ser el tercer fichaje de la Real 23-24, el tercer fichaje de una Real de Champions. Y como nosotros no le hemos podido ver lo suficiente para presentároslo, hoy os traigo al especialista de fútbol internacional de Radiomarca, que es mi compañero Luis Molinero, que tenía una cuenta de fútbol ruso en la que podéis seguir en Twitter, @KoroskaFútbol, para que os cuente quién es Arsène Zakarian, alguien que le ha visto desde que debutara con el Dinamo de Moscú. Así que vamos a intentar explicaros a quién se parece, puntos fuertes, algún punto débil que nos contó su exentrenador en Radio Marca Donosti, y en definitiva vamos a contar vida y milagros de Arsène Zakarian, tercer jugador de la Real, tercer fichaje de la Real para la siguiente temporada y tercer ruso en la historia de la Real. Lo ha dicho el Diario Vasco y cuando el diario lo da en portada, evidentemente esto va a suceder. Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club. Empezamos. Bueno, pues ya leísteis en el Diario Vasco que Arsène Zakarian va a ser el tercer fichaje de la Real, el tercer ruso en la historia de la Real después de Valery Karpin y de Dmitry Koklov. Y para hablaros de él, como evidentemente la Liga Rusa no la podemos seguir tanto como nos gustaría y como Rusia no está en los grandes torneos, pues os traigo al que más sabe de fútbol ruso, que es mi compañero de Radio Marca, Luis Molinero. Luis, Arrachaldeón, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Eneco? Ya me imagino que ilusionados con el tercer ruso que viene o que parece que va a venir a la Liga Española, un nombre desconocido y que también forma un poco parte de esa cultura y de esa filosofía que tiene la Real Sociedad en los últimos años, pero que de momento lo está funcionando muy bien. Sí, la verdad que los nombres que he dicho de los rusos ponen el listón muy alto, ¿no? Porque a Valery Karpin le hemos visto todos, igual a Dmitry Koklov por cuando vino fuera de Donosti se le vio menos, pero media punta, fino, técnicamente exquisito. La verdad que encaja más Koklov que Karpin en este sentido con Zakarian. Sí, 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 en cuanto a perfil, sí, si no me equivoco, Javlov era un centrocampista zurdo con buen disparo, pero Diestro también con que buen jugaba disparo. por la parte central, y mientras que Valery Karpin era más un extremo puro de banda derecha, que a lo mejor se fue adaptando y cambiando posición en los últimos años, así que quizás haciendo esa comparación entre jugadores, Zaharian se podría parecer un poco más a Javlov, un Javlov que estuvo entrenando a Dinamo no hace mucho. No fue él el que le dio el salto a Zaharian. De hecho, a Joklov la cosa no le fue bien a Dinamo, un Dinamo que tuvo que reflotar después de que viviera un descenso histórico, pero a Joklov la cosa no le salió bien. Y a partir de ese despido empezaron a gestionarse cosas importantes en Dinamo de Moscú, como ese nuevo ascenso y esa irrupción del nuevo chico del que vamos a hablar hoy. ¿Y quién es? La primera pregunta de todo, Luis. ¿Quién es Arsène Zakarian y por qué es el niño de oro o bueno, un poco la estrella de la cantera del fútbol ruso? Sí, Arsène Zaharian es un chico de tan solo 20 añitos, se ha convertido ya desde la mayoría de edad en la estrella, en el nombre que ha ilusionado a un equipo como es Dinamo de Moscú, que no es el más importante del país, porque históricamente es Spartak, luego también con Zenit de San Petersburgo y CSKA, que fueron ganando las copas de la UEFA, pues también fueron dejando a Spartak en un segundo plano, y Dinamo es uno de los equipos que está en la capital de Moscú, pero que también es históricamente uno de los equipos importantes, los años 30, 40, de las historias de Lev Yashin y compañía, pero que no es uno de los equipos más importantes. Y en el caso de Zaharian, es un chico que debutó con apenas 17 añitos en Dinamo, a través de un cambio de mentalidad que se produjo en el equipo de la policía, en el cual a aquellos jugadores que pasaban de los 30 años, pues se les dio un poco el carpetazo, se decidió que ya no contaran en el equipo, y viendo que había una buena cantera en Dinamo y que estaba teniendo buena trayectoria los equipos juveniles y de categorías inferiores, pues eso es lo que le permitió a Dinamo hacer explotar a estos chicos como un Zaharian que empezó con 17 añitos, se hizo titular, empezaba ya a dar asistencias en los primeros partidos, empezó a marcar goles
Y ya a los pocos meses, cuando todavía no había cumplido los 18, se convirtió en la estrella absoluta de Dinamo y es ahora mismo el proyecto de jugador ruso nacional más preparado para dar el salto al exterior. Y bueno, de hecho es que el Chelsea el año pasado oficialmente negoció con Dinamo, pero por esos problemas de divisa, con los problemas de la guerra y demás, pues todo eso truncó ese fichaje y esa transferencia que hubiera llevado a Zaharian de Dinamo de Moscú en este caso al Chelsea. Vamos con la parte más positiva de todo esto. Te escuché el otro día en Radio Marca decir que era como Kevin De Bruyne y por ahí te quiero tirar un poco la comparativa, ¿no? Por diferenciarlo de Silva porque puede jugar en la posición de Silva, Sí. aunque evidentemente Silva solo hay uno y este para empezar es diestro en vez de zurdo, pero defiéndeme porque se parece a Kevin De Bruyne. Pues mira, yo le veo similitudes con Kevin De Bruyne, primero por la posición en la que juega, un poco 8, 10, media punta, entre esas dos posiciones puede jugar, por la parcela central, por delante de ese medio centro defensivo en un 4-3-3, cosa en la que también juega el Manchester City con Kevin De Bruyne, y es un chico sahariano que tiene mucho talento, que tiene esa capacidad para en el centro del campo construir y también dar esos últimos pases en el momento de la arrancada en las cuales, bueno, pues esa visión de juego le permite conectar con los delanteros, con los jugadores de ataque y ser capaz de finalizar. Ya no solo eso, sino que tiene un muy buen disparo desde lejos, desde la frontal, y ya no solo eso, sino que también cuando se adentra en el área también tiene una capacidad de finalización pasmosa para la joven edad de la que ahora mismo tiene. Es un poquito más polivalente que Kevin De Bruyne, puede jugar en las bandas. De hecho, cuando empezó en Dinamo con 17 añitos, le ponía a Kirill Novikov en la banda derecha, aunque yo creo que su fuerte es más en el centro del campo. También puede adaptarse a la banda izquierda, cosa que con Kevin De Bruyne no sucede, pero es un jugador que tiene ese talento para dominar un poco lo que sucede en la frontal, para la llegada, para esa finalización, para ese último pase y cosa que hace una clarividencia pasmosa a la hora de acabar jugada, algo en lo cual creo que tiene esa similitud con Kevin De Bruyne y creo que no tanto con David Silva. David Silva, además de que es zurdo y no así como Zaharian, David Silva le gusta más aguantar el balón, aguantar el cuero, ser más estilista. Y con Zaharian es más directo, es más lo que vaya a pasar tiene que pasar al primer toque. Y en ese caso creo que le veo más similitudes con Kevin De Bruyne y creo que Zaharian es un perfil que ahora mismo no lo tiene la Real Sociedad. En esta Real que tú has visto, te entiendo que puede jugar Zaharian donde Bryce Méndez, podría jugar donde Mikel Sí, Merino también igual por esa sí. polivalencia que me comentas, pero por tirárselo más a la afición de la Real, no compararle con De Bruyne, que es hacerle un flaco favor, podría ser como Bryce Méndez en cuanto a muchas características y añadirle el último pase que igual no es el punto fuerte de Bryce, que es más llegador y golpeador. Bueno, yo a Bryce le veo un poquito más parecido con Martin Ødegaard, con David Silva, más que con Kevin De Bruyne, porque a Bryce yo le veo un jugador que también le gusta un poco mantener el balón, ya sabéis lo especial que son habitualmente los jugadores zurdos, y bueno, es verdad que tiene esa finura, que tiene esa capacidad de definición, pero creo que Zaharian no le compararía con Bryce porque ya digo, creo que es un jugador más directo, más decisivo a la hora de ejecutar en los últimos metros, que no necesita pensar tanto como lo podría hacer Bryce, y me parece que Zaharian es un jugador, pues eso, más directo a la hora de ir a finalizar jugada, a la hora de encontrar ese último pase, a la hora de acabar jugada, de disparar, y creo que no se parece tanto a Bryce ni a Mikel Merino, y por eso comento que creo que no es un jugador que a día de hoy pueda tener la Real Sociedad. Vamos ahora con la parte mala, Luis, que de todo lo hay, porque esta semana hablábamos con Slavisa Jokanovic en Radio Marca Onosti y nos decía un poco lo del temperamento, pero Sí. antes de entrar en lo del temperamento, la pregunta puñetera un poco de los que defendéis el fútbol ruso, ¿no? ¿Por qué no triunfan fuera de Europa? ¿Por qué tenemos que creer que va a ser más Arshavin que Zagoev o que Golovin? Es verdad que Golovin está un poco en medio de los dos, pero Zagoev Sí. venía buenísimo y no terminó de salir, y Arshavin es verdad que era muy especial, pero que era buenísimo verlo. Sí, en el caso de Arshavin, al final acabó siendo un juguete roto por parte del Arsenal. Es un chico que brilló en el Zenit de San Petersburgo, que brilló también en aquella selección rusa de la Eurocopa del año 2008. A partir de ahí fichó por el Arsenal y las cosas no funcionaron. Ya lo normal es que un jugador ruso superados los años 2005, 2010, lo normal es que no se asiente, no sea titular y no tenga minutos en el Arsenal con Arsène Wenger. Y yo creo que esto es algo que sucedió con Arshavin en el Arsenal. El caso de Zagoev
la verdad es que el físico es el que le ha matado, ya no solo desde sus años jóvenes, sino incluso en los últimos años en los cuales ya no podía continuar en CSKA de Moscú, ya no podía estar en el equipo moscovita, pese a todo el talento que aunaba. También se hablaba que podía marcharse al Chelsea. De esos tres, a día de hoy, Alexander Golovin, el jugador que está en el Mónaco, es un poco el más asentado. De hecho, ha sido, si no me equivoco, la venta del jugador ruso más caro de la historia. 30 millones de euros le costó al Mónaco. Es un jugador que está teniendo minutos, está teniendo también bueno, pues participaciones en el Mónaco, en Francia. Antes de fichar por el Mónaco también se habló, obviamente, del Chelsea de Abramovich, como cualquier de los jugadores rusos, pero en el caso de Golovin ya se sabía, ¿no? Una vez que terminó el pasado Mundial, en el cual fue uno de los jugadores que brilló junto con Denis Cheryshev y compañía, desde ahí ya se sabía que iba a dar el salto, que lo dio al Mónaco, y creo que es un poco ese jugador que más está brillando a día de hoy. Y en el caso de Zaharian, tú lo que comentas de ese estereotipo de jugador ruso, de que la gente pues tiene esa estima en contra del jugador ruso, y más ahora en la situación en la que se encuentran, que no pueden disputar competiciones europeas, que están sancionados por la UEFA y por la FIFA. En el caso de Zaharian, pues hombre, es verdad que yo creo que el hecho de haber debutado tan jovencito, con 17, 18 años, haberse echado al equipo a las espaldas y haberse convertido en una estrella absoluta en unos poquitos meses, creo que eso es lo que le hizo, bueno, pues tener ese liderazgo al mismo tiempo de tener ese carácter impulsivo que le ha hecho en el campo, bueno, pues ver alguna que otra tarjeta que no era necesaria. Yo creo que también algo impropio de la edad, porque no dejamos de decirlo, es un chico que tiene 20 años recién cumplidos, y es que en el historial, además de haber batido diferentes registros en sus debuts, en sus goles y tal, ha estado a puntito de ir a la Eurocopa cuando apenas cumplió los 18 años. No pudo ir por unas anginas, pero ya lo había convocado Cherchesov. Fue a la Eurocopa sub-21, también tuvo récord de precocidad en ese aspecto a la hora de la edad, a la hora de haber debutado en la selección rusa sub-21. Y bueno, es que, ya digo, el Chelsea estuvo a punto de ficharlo, y ahora, pues con tan solo 20 añitos, ya se conocía en el Guardian, en el medio inglés de Guardian, en esas 60, 50, 60 promesas a seguir cada uno de los años, ese nombre, el de Arsen Zaharian, incluso antes de que hubiera debutado en el primer equipo de Dinamo. Y por intentar explicar ya para ir acabando, Luis, esa presión que decíamos, ¿no?, que igual habían puesto en el Dinamo de Moscú un poco pronto. ¿A quién comparamos en el Dinamo de Moscú? Hemos dicho antes de grabar que el Spartak es el Real Madrid, que es lo que me sonaba a mí. ¿Con quién comparamos al Dinamo en cuanto a presión, en cuanto a decirle al aficionado de la Real, es que con 17 años le dieron, no sé, las llaves de un Valencia en su época, de un Sevilla, de un Atlético? Pues mira, para hacernos una idea, Dinamo de Moscú es un equipo que sus mejores años los tuvo en sus inicios, compitiendo las ligas contra el Spartak, allá por los años 30, 40. De hecho, los partidos entre Dinamo y Spartak se conocen como los Old Derby, los viejos derby del país y de Moscú. Es verdad que Spartak, con el tiempo, bueno, pues al final se acabó convirtiendo en el equipo del pueblo, como tú bien dices, el Real Madrid, podríamos decir en este caso. Lokomotiv también se hizo con las riendas de la ciudad, incluso también CSKA de Moscú, que es el equipo que podríamos decir que está un escalón por detrás de Spartak. Y en el de Dinamo, pues hasta no hace mucho vivió un descenso histórico, porque Dinamo no había descendido nunca, pero por un error bueno, de filosofía, por un error de concepción de la plantilla, gastaron lo que no debían, se les sancionó cuando estaban jugando en Europa. Eso les hizo perder mucha plantilla. Muchísimos de los grandísimos nombres que había en Rusia los había fichado Dinamo, caso de Zhirkov, caso de Smolov, caso de Kokorin. Todos estos jugadores que eran estrellas del Anji se los acabó llevando Dinamo, y después de todo ese globo como pincho, pues Dinamo acabó viviendo ese descenso, volvió a subir, y ahora pues es un equipo que con talento joven pues ha competido la liga con Zenit de San Petersburgo hace apenas 2 temporadas, estuvo cerca de ganarla, ahora ya está un poco más por esa zona media, y a compararlo a día de hoy, yo creo que posibilidades de compararlo igual con la Real Sociedad, yo creo que no estaría del todo mal, porque al final no creo que sea un equipo tan potente como el Atlético de Madrid, no creo que tenga ese pedigrí en cuanto a títulos como el Sevilla o como el Betis compitiendo en Europa. Bueno, yo creo que por ahí Real Sociedad, Valencia quizás podría ser alguna de esos equipos en los cuales hacerse alguna breve comparación, sí. Y la última, ya en lo personal, Luis, ¿qué te llevó a seguir el fútbol ruso? Es decir, yo la Eurocopa 2008 me encantó con Hiddink, ya digo que yo era muy fan de Arshavin, pero cuando fue Roberto Carlos para ahí yo vi un par de partidos,
Pero el fútbol ruso, es difícil de ver. ¿Qué te lleva a ver el fútbol ruso? Pues mira, aproveché la oportunidad del el Mundial del año 2018 para decir, bueno, voy a intentar otra cosa. Yo todavía no estaba trabajando en Radio Marca, lo cual pues también me permitía tener mucho más tiempo, me permitía, bueno, pues ver otras cosas diferentes que a día de hoy pues se me han hecho incompatibles, obviamente, por el trabajo que yo tengo ahora mismo en la radio, pero bueno, aproveché un poco ese boom, ¿no? del Mundial de Rusia para conocer jugadores que había en el país, viendo también cómo fueron esos partidos en los cuales, bueno, Mario Fernández con su gol frente a Croacia, llegando a la tanda de penaltis y tal, pues eso me ilusionó. También es que yo tenía una fijación por el fútbol ruso y soviético ya desde tiempos de Andrei Shevchenko, con Dinamo de Kiev y demás. Eso también No me está mal, ¿eh? llevaba a esa nostalgia y a esa ilusión por seguir el fútbol ruso y poquito a poco, bueno, pues me creé una cuenta basada en el fútbol ruso, seguí las ligas, seguí las competiciones, seguí las categorías inferiores de la selección rusa, que es algo que me hizo mucha ilusión, conocer de ahí a Arsene Saharian, conocer de ahí a otros jugadores que han venido a España también últimamente y bueno, pues ya no solo eso, sino también creo que el ser un periodista de fútbol internacional nos lleva a esas inquietudes de conocer algo diferente, ¿no? Y ya no solo el conocer el fútbol ruso, sino la cultura, el idioma, intentar aprender el idioma ruso, intentar aprender cómo son las personas en Rusia. Sí, sí, pones una cara. De lo ruso, de lo que sé leerlo y sé algunas cosas entenderlas, como por ejemplo palabras clásicas a la hora de los partidos y otras palabras que no serían necesario aprender. Pero bueno, le cogí una ilusión por el fútbol ruso importante y a partir de ahí pues empecé a ver partidos, que es verdad que no es una liga que pueda ilusionar mucho, pero en los últimos años, gracias a plataformas como YouTube y demás, se permitió y también a la expansión de la propia RPL, de la liga rusa, de la Russian Premier League, gracias a eso se permitió también que aquí en España pudiéramos ver partidos y gracias a eso pues conocer nombres como el de Arsène Saharian, que bueno, quien quiera seguir la cuenta en la que yo trabajaba, que era la de Korovka Fútbol, pues verá que a Saharian se le conocía ya desde los 17, 18 años, como por ejemplo el nombre de Kvaratskhelia, el georgiano, que también lo conocía desde el momento en el que lo fichó Lokomotiv de Moscú, así que imagínate. Pues Luis Molinero, especialista de fútbol internacional de Radio Marca. Te llamamos mucho de Radio Marca Onosti, pero esto es nuevo. La verdad que muchísimas gracias. Y si sigue petando si la peta Zacarian aquí, ya te invitaremos a algo cuando vengas. Un abrazo. Bueno, yo creo que me conformo con que me gestionéis una camiseta de la Real Sociedad con el... Bueno, lleva el 47 Saharian, no Sí, sé cuál es el que llevaría buen en detalle la ahí. Real Sociedad, lleva la 47, no sé cuál es el que llevaría en la Real, pero bueno, lo más ilusionante es que se dé el fichaje y yo creo que es una gran apuesta por la que puede ir la Real Sociedad, por un jugador que termina contrato el año que viene y que bueno, que ahí se está barajando entre esos 11, 12 millones, su valor de mercado está en los 15, yo creo que se puede llegar a un acuerdo y creo que es un jugador que puede encajar muy bien con la filosofía y la mentalidad que tiene a día de hoy la Real Sociedad. Pues muchas gracias, Luis. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti, un abrazo y seguimos hablando aquí y en Radio Marca, por supuesto.